coincidentes con lo que nosotros entendemos como propósito dado por Dios a su pueblo. En su momento, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y escuchen esta frase, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Digan conmigo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras versiones, en donde la Reina Valera traduce familia, en otras versiones se traduce naciones. Y es interesante que este mismo propósito se lo recordó Dios, así como a Moisés, a Isaac, a Jacob, etcétera, pero el pueblo siempre se centró, este es el diagnóstico que yo hago, hermanos, del análisis que encuentro, el pueblo siempre se centró en los beneficios de lo que se recibe de parte de Dios, en los beneficios, y no en el fin de ser pueblo de Dios, cosa que Dios sigue recordando a su pueblo, en este caso a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas y les dice, así Abraham, hace referencia a lo que leíamos antes, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por lo tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham, y la Escritura, al prever que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Es decir, el propósito de Dios de tener un pueblo siempre fue ministrar al mundo, bendecir las naciones. Por eso el mismo Señor Jesús, en la gran comisión que conocemos también, dijo, Jesús se le acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando uno empieza a poner la atención en el propósito, los beneficios están, gloria a Dios, nunca va a faltar su misericordia, su amor, su gracia, su perdón, su provisión, su cobertura, los ángeles del Señor, el ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, siempre va a estar, diga conmigo, siempre va a estar, eso siempre va a estar, ¿está bien? Pero esto está no solo porque Dios nos ama, y no solo para que nosotros estemos bien y nos vaya bien, sino que esto está para que nosotros no tengamos la presión de todas esas cargas sobre nuestra mente y nos podamos ocupar del propósito que es bendecir a todas las naciones de la tierra. Hermanos, yo no me voy a poner a repasar todo lo que hemos hablado de propósito. De propósito ya hablamos hasta el hartazgo. Pero el tema es que hablamos tanto del propósito que terminamos olvidando el propósito. Entonces es necesario recordarlo. El propósito es que podamos bendecir, y en el bendecir no solamente es hacer discípulos, sino bendecir, cambiarle la vida a través del gobierno de Dios a todas las naciones de la tierra. Hoy la razón por la que mucha gente transita de congregación en congregación. Perdón, y no me... Héctor, acá vos no dijiste que Dios te mandó para allá, yo eso lo respeto, pero estoy hablando de otra cosa, ustedes me entienden, y vos también. Hay mucha gente que transita de congregación y congregación, y muchos han dejado de congregarse, y la razón es, como lo dice este sociólogo Malimachi, han entrado en la rutinización de la vida cristiana y en el desencanto, pero hay que explicar que la razón de este síntoma es que se busca solo el beneficio personal de la salvación y las promesas de la vida cristiana, y una vez más se olvida el propósito por el cual somos pueblo, lo cual es bendecir a las naciones de la tierra, empezando por nuestra comunidad. Y pastor, quiero decirle, como testimonio y como
que no nos golpea esto de esta expresión de Héctor, dejar el asfalto para ir a la tierra. Con mi esposa caminamos el barrio de Naimapu, apenas llegamos a Cipolletti, y había más barro que ahora. Había más barro que ahora, en otro sentido lo digo. De manera que no es el problema ese. Es más, Dios, si lo que hemos orado en esta mañana por usted y por Héctor, lo hemos entendido en el marco correcto, nosotros también vamos a andar caminando la tierra, y ustedes también caminando el asfalto. ¿Es así? Porque nos importa la comunidad. Creo, y creo que no me equivoco al decir, que más allá de las cuestiones particulares de cada congregación, estamos en este tiempo, hablando del año de oportunidades que Dios nos ha dado, creo que como iglesia cristiana, de una manera interesante viene apareciendo en la ciudad este sentir de mirar la ciudad más que mirarnos a nosotros mismos. Vienen apareciendo señales, cosas. Observo que si no tomamos conciencia de esta realidad, de entender el propósito que Dios le ha marcado, ya no a uno personal, sino a la iglesia, se nos va a pasar el 2014 y se nos van a escapar varias oportunidades, siendo que justamente este es un año en el que Dios nos ha dicho que es año de oportunidades. Y quiero usar un ejemplo. Si tuviéramos una radio, ¿para qué la usaríamos? A ver, hagamos un ejercicio. Quiero escuchar 2 o 3 respuestas. Si la iglesia tuviera una radio, ¿para qué la usaría? A ver. Creo estar escuchando la primera respuesta. No me equivoqué. Yo sabía que se venía para compartir la palabra. ¿Qué más? Interesante, hay que tratar de leer esa respuesta. Vos sabías que yo esperaba esa respuesta. Bueno, yo le voy a decir para qué no usaría la radio. Primero, porque que esto de llevar la palabra nosotros ya lo sabemos. Pero yo no usaría la radio justamente para llevar el púlpito a la radio. Y por favor, trate de deducir todo lo que eso implica. Claro, imagínense que en la radio yo me ponga a predicar lo que estoy diciendo en esta mañana. Yo no llevaría el púlpito a la radio. En segundo lugar, aquí viene una cosa que tenemos que leer bien personalmente, no la usaría para que los hermanos tengan encendida todo el día para escuchar música cristiana en la casa. Por favor, si ese es su sentir, gaste plata, vaya a la librería, cómprese el CD que usted quiera y lo escucha todo el día, pero no a través de una radio que tenga la iglesia. ¿Pastor? No la usaría para que los creyentes escuchen a Dante Gebel, Luis Palau, al pastor Penisoto predicando la palabra. Para eso vaya al culto. O sea, vaya al culto, hermano. Compre el CD. Si yo tuviera una radio evangélica Lo que pasa es que leí algo que me hizo una pregunta que me hizo un amigo. Me dijo, si vos tuvieses una radio, ¿en cuánto tiempo terminaría siendo una radio evangélica? Y felizmente se encontró con alguien que tiene otra respuesta. Yo le dije, jamás tendría una radio evangélica. A mí no me interesa una radio evangélica. Y no voy a hablar mal de las radios evangélicas, simplemente voy a decir que hay radios evangélicas que no las puedo escuchar. No estoy hablando mal. Sencillamente estamos dando muestra a través de algunos medios, y no empiece a pensar en la radio de Cipolletti. Estamos dando muestras a través, no sé dónde íbamos viajando el otro día, dónde estábamos moviéndonos con Virginia, cuando fuimos a la Gruta. Escuchamos una radio, hermano, yo le aseguro que, bueno, lo dejo ahí porque dije que no iba a hablar mal.
¿Para qué usaría una radio evangélica? Porque encima hay que tener gente que sepa hablar. Ahí lo tengo a Adolfo, que sabe de radio, ¿no? La voz de Adolfo cuando lo llevamos a LU5 en Neuquén. Pero no solo la voz, lo que él conoce, lo que él puede transmitir, los conceptos, la información, etcétera, etcétera. Hay gente que habla en las radios evangélicas no está enterada ni siquiera de que ya la Torre Gemela que cayeron hace mucho tiempo. Recién ahora se están enterando. ¿Para qué sí usaría una radio evangélica? Para insertarnos en la realidad de la gente, con el lenguaje de la gente, caminando con ellos y no por un sendero distinto, les diría lo que Jesús, o mejor dicho, usaría una estrategia que confirme lo que Jesús dijo en su oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando orando al Padre le dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides del maligno. Esto, en otras palabras, es dejarlos metidos en el mundo. Con las radios evangélicas a veces lo que hacemos es escaparnos de la realidad, porque hablamos de cosas que la gente común, que no es evangélica, no entiende, y damos muestra de que no estamos entendiendo la realidad que la gente vive. Entonces, yo lo que haría en primer lugar es meterme en la realidad de la gente, con el lenguaje de la gente, caminando con la gente, y no por un sendero distinto, sino siendo estratégicamente responsables de la respuesta a la oración que Jesús dijo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, dijo Jesús, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Es decir, una radio en manos de un pueblo cristiano tiene que mezclarse con el mundo. En ese sentido, tengo claro lo que significa algo que le escuchamos decir alguna vez a alguien, ni siquiera voy a mencionar su nombre, que dijo: en realidad los cristianos tenemos que ser un poco más mundanos. Y al decir de mundano, no estamos hablando de ser más pecadores o contagiados del pecado del mundo, sino más mezclados con el mundo, porque a veces al mundo le damos palabras, le decimos cosas con un lenguaje evangélico que la gente no entiende, y por lo tanto nunca vamos a cumplir el propósito. Y más bien vamos a ser rechazados. En segundo lugar, usaría la radio para darle a la gente, ante la realidad nefasta que compartimos en este mundo, otras respuestas que el mundo no da, otras respuestas apoyadas sobre los principios del reino de Dios. Esto significa empezar a dar a conocer los principios de gobierno de Dios. Yo sé que muchas de estas cosas que estoy diciendo no son muy extrañas para nosotros. Sin embargo, estamos hablando de un tiempo de oportunidades. Oren por lo que va a ocurrir, porque ya algunas oportunidades se nos han presentado, y yo no las quiero compartir porque se hará cuando el pastor de la iglesia decida compartirlo. Pero hay oportunidades que tenemos entre manos, y ojalá Dios nos dé la sabiduría para ser responsable en recibir en que no se nos escapen esas oportunidades. Es decir, usaría la radio no para los evangélicos, sino para el propósito asignado por Dios de bendecir a todas las naciones de la tierra. Por supuesto, esto necesita de gente que lo entienda así. Allí hablamos de la importancia de congregarnos. De esto hablamos la última oportunidad que yo prediqué aquí, haciendo referencia a lo que el escritor de Hebreos indica diciendo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pensemos en manera de motivarnos los unos a los otros para realizar, escuche bien esto, actos de amor y de buenas acciones. Congregarnos para motivarnos. Congregarnos para motivarnos
unos a otros a realizar actos de amor y de buenas obras. ¿Para qué nos congregamos? Para motivarnos los unos a los otros a realizar actos de amor y de buenas obras. Esto escapa el marco congregacional, va más allá de los límites de un pueblo que se reúne el domingo a la mañana en la calle Chile. Esto excede. Nos congregamos, diga conmigo, nos congregamos para motivarnos a realizar buenas obras y acciones y buenas acciones. Actos de amor y de buenas acciones, perdón. Ejercicio. ¿Cómo motivaría a tu hermano para esto? Trate de decirle algo a alguien que lo motive a algún acto de amor y alguna buena acción. Tómese un minuto y piense. Hay algunos que son muy tramposos, así que sigo. Pero les dejo la tarea. Porque yo no comparto la palabra, hermano. A ver, escúcheme esto, porque yo quiero ser muy claro en este sentido. No estamos tratando de cubrir un espacio vacío porque no había predicador esta mañana y entonces me agarraron a mí que tengo algo para decir. No. Estamos acá para entender lo que es el hecho de ser pueblo de Dios y la importancia que tiene que nos reunamos el domingo a la mañana. Yo esta mañana quería quedarme durmiendo porque anoche me acosté muy tarde. Pero para poder estar en esta mañana acá, a las 6 de la mañana estaba despierto. Así me tenía que dormir una buena siesta. Pero la razón por la que lo hice con mucho gusto es porque yo sé, hermanos, que estamos en un tiempo, el año pasado hablábamos de un tiempo bisagra. Estamos haciendo un cambio. Los pastores del ministerio cuando se reunieron dijeron, basta ya con la transición, ya hicimos la transición, vamos a otro tiempo, algo así era. Ya basta de transición. Entonces, ahora que estamos en este nuevo tiempo, entendamos para qué estamos. Yo me congrego para ser motivado, por supuesto, yo sé que me congrego para que juntos como pueblo de Dios adoremos al Señor, participemos de la palabra, etcétera, etcétera, nos unifiquemos y participemos y crezcamos en un proyecto que Dios nos ha dado, está todo muy bien. Pero en este marco nosotros tenemos que motivarnos los unos a los otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Eso no es solo entre nosotros, aunque la palabra de Dios dice que mayormente a los de la familia de la fe, que ayudemos mayormente a las familias de la fe. Ya sabemos eso, hermano. La iglesia primitiva no había ningún necesitado, porque no había que andar diciendo, tenemos que ayudar al hermanito fulano de tal, traiga algo para el ropero, para el comedor. No. Era automático, solo, espontáneo, porque no podíamos dar ejemplo de comunidad si nosotros faltamos en ese hecho. Entonces, por eso es que decíamos el otro domingo cuando yo prediqué, nunca enseñamos que da lo mismo congregarse o no congregarse. Lo que dijimos es que el congregarse no es un requisito para salvarse. No lo voy a volver a repetir porque ya estaba dicho. Pero además hablamos, y aquí sí quiero poner el énfasis, habíamos hablado de que como la nube era un instrumento que guió al pueblo de Dios en el desierto, de tal manera que la palabra dice que cuando la nube que cubrió el tabernáculo que había edificado Moisés se levantaba y marchaba, el pueblo juntos, todo, nadie se quedaba, todo el mundo levantaba el campamento y marchaban hasta donde la nube descendía una vez más. Y se quedaban allí el tiempo que la nube se quedaba, y cuando la nube se levantaba marchaban, cuando la nube se detenía se paraban. Esto es, dice, si eran 2 días, 3 días, 1 mes, 20 años, lo que fuese, la nube se quedaba. Allí estaban y cumplían con las ordenanzas del Señor cuando se levantaba la nube. Todo eso, para el pueblo de Dios, no fue otra cosa que un ejercicio de obediencia a Dios. Se levantó la nube, vamos. Se paró la nube, paramos. Ejercicio. Se vuelve a levantar, se vuelve a parar. Ejercicio de fe.
ejercicio de obediencia. Cuando estaban parados, cumplían las ordenanzas del Señor, se levantó la nube, vamos. Pero un día la nube no estuvo más. Porque en el ejercicio debimos aprender la obediencia. De manera que desde allí en adelante, cuando la nube dijo, me voy, el pueblo no se quedó sin nube. Le quedó Moisés y Dios hablaba a través de su siervo y decía, dice Dios que vayamos, dice Dios que paremos. Y en el ejercicio que habían tenido, debieron aprender cómo moverse. ¿Por qué estoy mencionando esto? Si no te congregas, aquí yo quiero unir los dos conceptos, el congregarse con la nube y con el ejercicio. Si no te congregas, no te enteras por dónde anda la nube, decíamos el otro día. Un domingo no viniste, el próximo te quedas desubicado porque la nube ya se fue. Y no sabes para dónde ir. Entonces, de manera práctica, esto significa que Dios no te va a mandar un mail, no te va a mandar un mensajito de WhatsApp, no te va a dar un mensajito privado por Facebook, ni siquiera por una radio evangélica. Dios te ha convocado para que vengas, porque Él comunica a su pueblo unido y reunido su propósito para bendecir a todas las naciones de la tierra. Por eso, quedarte en tu casa el día que tenés que estar acá simplemente porque no tenías ganas de venir, simplemente es no haber escuchado lo que Dios dijo en esta oportunidad. Dicho de otro modo, lo que Dios está hablando ahora no te lo va a volver a repetir, etcétera, etcétera. De eso no voy a seguir hablando porque ya hablé. Ya estamos en este año de oportunidades y yo no tengo ninguna duda. Por experiencia lo digo, por experiencias personales y familiares, pero también lo digo porque le creo a Dios y en segundo lugar, porque cuando Dios dice algo, sí o sí, eso ocurre. Entonces, ya estamos en un año de oportunidades y no cabe duda de que serás bendecido. Solo que debes entender que no se termina en que te vaya bien, sino en que estemos bien como pueblo, librados de todas las cargas, como decíamos hoy más temprano, enfermedades, finanzas, trabajo, casa, etcétera, para que podamos ocuparnos con la mente liberada de todas esas cargas, de ser bendición a todas las naciones de la tierra. Escúchame esto que ahora y quiero compartir. Para todo esto que estamos hablando, ustedes se acuerdan que en Éxodo el Señor, Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria para que te conozca. Y después le dice el Señor a Moisés, pues Moisés dice, yo quiero que me acompañes, que me des muestras de que vas a ir con nosotros. Y Dios dice, yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy a ir. Son un pueblo de cabeza muy dura, yo no voy a ir. Y Moisés dice, si vos no vas, yo no voy. Y él lo convence a Dios y dice, bueno, está bien, voy a ir. ¿Está bien? Porque había un propósito. Había un propósito, diga conmigo, había un propósito. Y diga conmigo, sigue siendo el mismo propósito. ¿Cuál es? Bendecir a todas las naciones de la tierra. Las oportunidades que vendrán para lo personal, lo familiar, están íntimamente ligadas a las oportunidades que Dios le abre a su pueblo como pueblo. No van por caminos distintos, van por el mismo camino, de manera que si Dios te prospera, Dios no te prospera simplemente para que te vaya bien y te olvides de dónde estás involucrado, sino que Dios te bendice para que te vaya bien, de manera que puedas compartir con el que no le va tan bien para que también le vaya bien. ¿Ah? No como alguien me dijo, claro, un pastor muy conocido, que nosotros conocemos muy bien, de manera así, muy diplomática, dijo, claro, algunos cambian el auto, cada vez tienen un auto mejor.
y habemos otros que nosotros hemos entendido el propósito de Dios y no podemos cambiar el auto y estamos. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? Le venderé la rueda de auxilio del auto para que te puedas comprar un auto, no sé. Pero no se trata de eso. Porque si entendés el propósito de Dios, a vos también te va a ir bien. Por favor, toca a alguno al lado tuyo y decirle, vos también vas a poder cambiar el auto. Y el que dijo que no tiene auto lo va a poder comprar. Para todo esto que estamos diciendo, a ver, escúcheme hermano, ahora me faltan unos 25 minutos y termino. Para todo esto del propósito del que estamos hablando, Dios nos visitó hace unos años con señales que mostraban la unción que Él ha puesto en nosotros. Esto es, de la misma manera que la nube guió en un momento al pueblo durante un tiempo, levantándose para que se moviera, deteniéndose para que acamparan, esto era una señal que ejercitó al pueblo para ir y hacer la voluntad del Padre, pero después fue solo por obediencia según lo indicaba Dios a través de su siervo. Así, escuche bien esto, las señales de la unción fueron un ejercicio para que se creara un hábito de obediencia de la iglesia a Dios. Es decir, en una correcta interpretación de la unción, debemos decir que no recibimos la unción el día que Benny Hinn, Freyson o cualquier otro pastor empezó a orar por nosotros y nos caímos al piso. Y acá me quiero detener porque si no entendemos esto, no entendimos para qué vivimos ese periodo. La unción no la recibimos porque Benny Hinn empezó a ungir. No la recibimos porque Freyson lo trajo a la Argentina. No lo recibimos porque todos los pastores argentinos nos fuimos a pegar que nos pegaron una tocadita a Freyson para ver si nosotros podíamos. No, ahí no empezó la unción. Esas fueron señales de la unción que ya estaba en el creyente. Por eso, Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis, diga conmigo, tenéis. Ahora diga, tengo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Diga conmigo, la unción la tengo. Y no es a partir de esa canción, ay, la unción que tengo. No, la unción la tengo. Por eso sigue diciendo Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, no de Freyson, no de Benny Hinn, la unción que recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Diga conmigo, yo tengo, levante su mano derecha. Para hacer, qué sé yo, ahora levante la izquierda. No sé por qué la derecha. Pero diga conmigo. Yo tengo la unción que Dios me dio el día que entregué mi vida al Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Escuche. Un día el pueblo hebreo, esta historia ustedes la conocen, no me voy a poner a leerla porque sería muy largo, iban caminando por el desierto y toda la mañana salían a recoger el maná. Hasta que un día alguien lanzó el comentario y otros adhirieron. Estamos repodridos de comer maná. Y agregaron, ¿por qué no nos volvemos a Egipto, donde había otra comida? ¿Está bien? Y empezaron y se quejaron de Moisés,
se quejaron de Aarón, se quejaron de Dios. ¿Y para qué cornos nos han sacado de Egipto? Mejor volvamos, ya comía otra cosa, ahora comemos, ya estamos hartos de comer maná. Y me sirve para decir esto, hermano. Si no entendemos el propósito, empieza la queja. La queja trae el síndrome de la codorniz. Por no llamarlo de otra manera. Las codornices que recibió el pueblo de Dios no fueron para alimentarse, fueron para disciplinar. No rechaces lo que recibiste, no te quejes de cómo va la cosa, no te des por vencido por el lugar del desierto que andamos transitando. Yo creo que esta congregación ya pasó el Jordán, tengo la convicción de esto. Y yo creo que ahora, si no lo hemos derribado, estamos a punto de derribar los muros de Jericó. Pero no te quejes del tiempo que tardamos, no te quejes de cómo lo conducen los líderes, no te quejes de nada, porque Dios dice en un momento, se cansaron del maná, ahora le voy a dar carne de codorniz, y no lo van a comer un solo día ni dos, van a comer un mes, de tal manera que le va a salir por las narices y se van a asquear de comer carne. Y explica el texto, y la razón por la que lo voy a hacer es porque se quejaron diciendo, ¿para qué nos trajeron aquí? ¿Por qué no volvemos a Egipto? Como diciendo, la esclavitud en que el diablo nos tenía era mejor que la bendición que hemos recibido de Dios. Ojo, yo no quiero codornices. A eso se refiere el escritor de Hebreo cuando dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Y ahora, mucho más, teniendo en cuenta que el día se acerca. Es decir, hermanos, estoy tratando de ver en el espíritu. Y yo quisiera pedirle al Señor que nos dé la misma capacidad que tenían la gente de la tribu de Isaacar, que eran no solo entendidos en los tiempos. Nos hemos quedado, muchas veces yo escucho predicadores que dicen, estos eran entendidos en los tiempos. Nosotros ni sabemos qué significa ser entendido en los tiempos. Ser entendido en los tiempos es entender lo que está ocurriendo, para lo cual hay que estar enterado de lo que está ocurriendo. Si estás fuera del marco donde las cosas se informan, jamás te vas a enterar qué es lo que está ocurriendo. En segundo lugar, dice el comentario en la palabra de Dios, hablando de los hijos de la tribu de Isaacar, no solo que eran entendidos en los tiempos, sino que sabían lo que el pueblo tenía que hacer. Oro al Señor que Él nos dé esa capacidad de ver dónde estamos hoy como pueblo de Dios, de entender todo el proceso. Sergio lo describió muy bien en el primer mensaje que predicó este año, describió muy bien todo el proceso que nosotros vivimos y todos los distintos periodos por los que fuimos pasando, con el énfasis que Dios le fue dando, etcétera, etcétera. Lo hemos vivido juntos, todo el mundo lo conoce, o todo el mundo debiera conocerlo. Ahora, ser entendido en los tiempos tiene por propósito, número uno, entender para qué vivimos ese propósito. Número dos, para entender dónde nos dejó posicionado ese propósito. Número tres, para saber qué tenemos que hacer de acá en adelante, para poder aprovechar las oportunidades de Dios. Si yo prediqué este mensaje, hermano, no me doy cuenta de lo importante de estar cada vez que Dios habla en el lugar donde Dios habla, no entendí qué significa congregarse. Y si por el otro lado, después de haber dado esta palabra, no me doy cuenta del valor de que yo pueda animar a un hermano y un hermano me pueda animar a mí para que hagamos actos de amor y buenas acciones, no entendí para qué es congregarse. Entonces termino. El informe con el que empezamos decía del año 2006 que éramos algo más de 4 millones de personas evangélicas en el país, más de 12.000 congregaciones, no sé cuántos.
Y Dios me libre de abrir un juicio sobre el pueblo de Dios, porque cada vez estoy respetando más lo que es la iglesia, entendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo del cual Él es la cabeza. Pues es otro punto que tendríamos que hablar de qué significa respetar la iglesia. Creo que muchas de las cosas que se han hecho implican una falta de respeto al cuerpo de Cristo y tenemos que corregir acciones, pero no voy a hablar de eso ahora. Comenzamos diciendo que más de 4 millones de evangélicos, más de 12.000 congregaciones, han pasado 6, 7 años más, no sé cuántos habremos sumado, pero si no entendemos el propósito, muchos no es garantía de nada. Pocos, pero precisos en el cumplimiento del propósito, es lo que Dios necesita. Y mi oración a Dios es que cada uno de los que estamos aquí podamos ajustarnos en el entendimiento y la comprensión del propósito global de Dios a través de su pueblo. Quiero repetir esto con lo que voy a terminar, para que nadie se lleve a confusión, o se llame a confusión. No, así como nunca dijimos que no hay que congregarse, sino que hay que congregarse para un propósito y no para ser salvo. No estamos diciendo que entender el propósito de Dios significa que no vamos a orar por los enfermos, no vamos a orar por los que tienen problemas financieros, no. Vamos a orar por todo lo que hay que orar. Lo que nos tenemos que sacar de la cabeza es la idea de que hoy venimos mal, Dios nos bendice, llegamos a estar bien y desde ahí en adelante no tengo necesidad de andar buscando a Dios. Lo que tengo que entender es que a partir de estar bien, yo estoy habilitado y descargado de toda otra preocupación para ser un instrumento en las manos de Dios para cumplir el propósito de bendecir las naciones de la tierra. ¿Por qué me bendice Dios? Porque es bueno, es verdad. ¿Por qué Dios me hace justicia? Porque es justo, es verdad. ¿Por qué Dios aplica misericordia sobre mí? Porque es misericordioso, es verdad. ¿Por qué Dios no me castiga? Porque es lento para la ira y grande misericordia, es verdad. Y yo puedo seguir mencionando cosas. ¿Por qué Dios me protege? Porque la Biblia dice que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Con sus alas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Es verdad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es verdad. Salmo 121, versículo 8. Él es tu sombra, tu mano derecha. Es verdad. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Por favor, corrige el texto. No es que a partir de buscar el reino de Dios van a ser añadidas, sino que ya han sido otorgadas para los que entran en el reino. Es verdad. ¿Para qué? Para que nuestra mente y nuestro espíritu esté libre de cargas y preocupaciones, para que como pueblo de Dios en el proyecto que Él nos ha dado, nos involucremos libres de presiones para poder ser efectivos y eficientes en el cumplimiento del propósito. Hermano, yo creo que si entendemos esto, tenemos un año de excelentes oportunidades por delante, pero tenemos que estar así de la misma manera, libres de toda presión, para que cuando la oportunidad venga yo diga, vamos adelante, aprovecho la oportunidad, la tomamos y podemos decir, difícil, trabajado, con muchas cosas para poder hacer que la oportunidad que vino nos haga recibir lo que Dios nos quiere dar en el momento oportuno, con todo lo que eso implica, con los compromisos que implique por delante, etcétera, etcétera, pero no se nos escapó la oportunidad. ¿Me está entendiendo? Abraham recibió del Señor esta palabra: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. El Señor le recordó a los Gálatas y a través de los Gálatas a nosotros. Así como Abraham recibió esa palabra, el Señor nos dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra.
Y en palabras de Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esto no tiene que ver solamente con la obra misionera, cosa de la que tenemos que hablar en algún momento. Pero obra misionera, hermanos, no es en España como la tenemos a Mariela solamente, no es en África como la tuvimos a Marcela en alguna oportunidad solamente, no es en cualquier otro lugar donde Dios nos señale solamente. Obra misionera se hace aquí, porque si no haces obra misionera aquí, ¿de qué vas a ir a hablar más allá? Amén. Obra misionera es estar capacitados para aprovechar las oportunidades en el día justo, en la fecha señalada, en el lugar oportuno, a la hora indicada. Amén. Así que vamos a orar, y si Dios ha dicho algo en esta mañana, que Él complete su obra en cada espíritu. Padre, descansamos en ti, nos presentamos delante tuyo en esta mañana y oramos que la gracia del Espíritu Santo, la dirección de tu palabra y los ángeles del cielo que nos asisten nos lleven al cumplimiento del propósito eterno que tú tienes con tu iglesia. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.